Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy tenemos aquí un Lexus con motor A25A. Este es un motor con doble inyección. ¿Cómo así con doble inyección? Tiene inyección directa e inyección indirecta, ¿sí? O sea que va a utilizar dos inyectores, ¿sí? Dos inyectores por cilindro. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo realizar el procedimiento del script CSS del osciloscopio USB Autoscope para realizar el script CSS. Este script CSS nos permite evaluar la contribución de cada uno de los cilindros y encontrar posibles defectos de funcionamiento. ¿De qué? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Del inyector de inyección directa, de inyección indirecta, de una bobina, una bujía, la compresión. El script CSS del osciloscopio USB Autoscope nos permite hacer ese diagnóstico, esa evaluación, ¿no? Saber cómo está contribuyendo cada uno de los cilindros. Saber si un cilindro contribuye más o un cilindro contribuye menos que los demás también, ¿no? Entonces, quiero mostrarles ese procedimiento para realizar ese diagnóstico en este motor que tiene doble inyección, ¿sí? Nos va a permitir diagnosticar la parte de combustible, tanto el inyector de inyección directa e indirecta. ¿Por qué? Porque el ralentí funciona, ¿sí?, con los inyectores de inyección indirecta. Y cuando ya vamos acelerando o torqueamos el motor, entran en funcionamiento los inyectores de inyección directa. ¿Ok? Entonces, en este caso en específico, el script CSS nos va a permitir evaluar cómo están funcionando los inyectores de inyección directa y también de inyección indirecta, ¿no? Entonces, quiero mostrar ese procedimiento. Nuestro osciloscopio, compañeros, es capaz de medir en cualquier vehículo, sin importar si es inyección directa, indirecta, con turbo, de ciclo Atkinson, de ciclo Miller, lo que sea. No hay ninguna restricción para poder realizar ese tipo de diagnóstico. Entonces, les muestro primero la instrumentación que estoy realizando. En este caso, para hacer el script CSS, nosotros necesitamos la señal de CKP, donde nos pide conectar nuestro osciloscopio en el canal número 5, ¿sí? Entonces, este cable de color verde está conectado a la señal del CKP, que en este caso va en un conector grande con varios sensores y actuadores casi debajo del alternador, para que se puedan ubicar si en algún momento ven este Lexus. Y luego, este cable de color rojo que está conectado al canal número 3 está conectado a la activación de la bobina número 1. Normalmente nosotros, para realizar este procedimiento o este script CSS, ¿qué hacemos? Levantamos la bobina e instalamos un adaptador, un cable, y colocamos el sincro, ¿verdad? En este caso no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer capturando la señal de activación de la bobina. ¿Ok? Entonces, eso es la instrumentación que tenemos que realizar para evaluar y saber cómo está contribuyendo cada uno de los cilindros y saber si es que hay alguna diferencia, ¿no? Esto es perfecto para diagnosticar, por ejemplo, una falla de encendido o fallas múltiples de encendido. Ahora les voy a mostrar la configuración que nosotros debemos de realizar en el programa. Vamos a ir donde dice modos. Aquí vamos a elegir CSS, luego CSS 2 canales, y en este caso nos dice 1, 5. El número 5 en círculo quiere decir que es el canal físico acá. Entonces ya lo tenemos conectado al sensor CKP. Y luego nos dice que debemos de conectar al canal número 7 del osciloscopio el sincronizador. Compañeros, en este caso no voy a usar el sincro. ¿Qué estoy usando? La señal de activación de la bobina del cilindro número 1.
Puede ser del 1, del 2, del 3, del 4, no hay ningún problema. Pero yo debo de configurar. En este caso, la señal de activación de la bobina número 1 se encuentra conectado al canal número 3. ¿Sí? Entonces, aquí le doy clic en el 7 y lo voy a cambiar por el canal número 3. Ahí está. Esa es la configuración que nosotros debemos de realizar al no usar el sincronizador. ¿Sí? Entonces ya tenemos lista nuestra configuración en el programa USB Autoscope y vamos a arrancar el motor. Nosotros debemos estar visualizando en pantalla la señal del CKP y la señal de activación de la bobina número 1. Arrancamos el motor y escuchen ese sonido característico de la activación de los inyectores de inyección directa y luego el cambio que hace a inyección indirecta. Ahí está funcionando con los inyectores de inyección directa. Ahí ya acaba de hacer el cambio a inyección indirecta. E incluso el sonido de activación de los inyectores es diferente, ¿verdad? Entonces ahí se escucha claramente. En el programa del osciloscopio, como les mencioné, ya tenemos la activación de la bobina y también la señal del CKP. En este caso voy a invertir la señal de activación. Ahí está. Muy bien. Y ahora vean el procedimiento que yo voy a realizar, ¿no?, para el script CSS. Voy a grabar alrededor de unos 10 segundos al rato. Luego una aceleración suave a 3000, una aceleración brusca a unos 4000 y luego otra aceleración brusca a 4000 y vamos a apagar el motor pero manteniendo pisado el acelerador a fondo. Entonces le damos ahí grabar. Muy bien, alrededor de unos 10 segundos al ralentí, luego aceleramos hasta 3000, voy pisando. Suelto, incluso ahí ya hizo el intercambio a inyección directa, por eso el sonido un poquito más ruidoso. Luego, a fondo, hasta unos 4000 revoluciones y luego a fondo y apagamos el motor. Muy bien, finalizamos nuestra grabación y vean ahí, ya tenemos en el programa la señal del CKP y la señal de activación para la bobina del cilindro número 1. Ahora vamos a ejecutar, vamos en la parte superior del programa. Y aquí en este símbolo de color rojo donde dice ejecutar script, le damos clic ahí. Luego nos pide introducir ciertos valores. Sin embargo, en este caso ya está predeterminado, no vamos a cambiar nada. Y le decimos aquí OK. Muy bien, y ahí, señores, ya tenemos la contribución de cada uno de los cilindros. Cada color es un número de cilindro. Vean ahí, cilindro número 2, cilindro número 4, cilindro número 3 y cilindro número 1. Entonces veamos cómo está contribuyendo este motor y cada uno de los cilindros. He colocado ahí la RPM detallada. La línea de color negra representa la RPM, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta este punto ha sido el ralentí. Vean que cada una de las líneas o cada uno de los colores, cada uno de los cilindros, al ralentí el motor trabaja perfectamente.
no tenemos ninguna diferencia de contribución, o sea que entre el cilindro 1 y el 4 contribuyen exactamente igual, el 2 y el 3 contribuyen iguales. ¿Qué quiere decir? Que este es un motor que está en perfecto estado al ralentí. Luego yo voy acelerando suavemente hasta llegar más o menos alrededor de 3500 RPM. ¿Sí? Si ustedes notaron, cuando yo aceleré, hizo ese intercambio de inyección indirecta a directa. O sea que en esta aceleración suave hasta 3500 ya ingresó a trabajar los inyectores de inyección directa. Y en este caso lo vamos a evaluar también, ¿verdad? ¿Y cómo están contribuyendo ya el motor cuando entra a trabajar con los inyectores de inyección directa? Pues vean acá, todas las líneas están parejo. O sea que también a medida que vamos acelerando, el motor está contribuyendo perfectamente. No hay ningún problema. Luego, que hice una aceleración brusca, ¿verdad? Hasta más o menos acá alrededor de 4500 RPM. Y vean ustedes que este motor me responde perfectamente y que me contribuye también perfectamente, que no tengo ninguna diferencia de contribución entre uno y otro cilindro. Al final, ¿qué fue lo que hice? Igual, acelerar bruscamente y apagar el motor, ¿sí? Pero con el pedal a fondo. Y vean ustedes aquí en la gráfica de RPM cómo el motor va descendiendo, ¿verdad? De 4000 RPM hasta más o menos en donde se hace la prueba a 700 RPM. Va descendiendo la RPM. Y la contribución de cada uno de los cilindros, vean acá en esta parte de la gráfica, es una sola línea. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos fuga de compresión en ningún cilindro. Esa última parte de la prueba sirve para evaluar si en alguno de los cilindros hay fuga de compresión. En este caso no lo tenemos, por eso es que las 4 líneas de contribución están iguales. Si hubiera algún problema de fuga de compresión, ahí lo notaríamos. ¿En qué nos basamos esto? En algo muy sencillo. Cuando nosotros apagamos el motor a 4000 RPM, ya no hay encendido, ya no hay combustible. Entonces, ¿qué sucede? El motor va a seguir aspirando aire, el motor va a seguir girando, va a seguir comprimiendo. Ese aire que aspira el motor, el pistón lo comprime, y ese aire, como no hay por dónde se fugue, se comporta como si fuese un resorte. Hagan la prueba ustedes, agarren una jeringa, tapen, compriman ese aire, ¿y qué sucede? El pistón es rebotado, ¿verdad? Es impulsado por el mismo aire porque se está comportando como un resorte. Es lo mismo que lo que sucede en el motor. Pero si en uno de los cilindros tiene fuga, ¿verdad? Es como si agarraras tú la jeringa, comprimes, y obviamente no hay ese efecto, ¿no?, de rebote, de impulsión. ¿Por qué? Porque obviamente el aire se está fugando. Es lo mismo lo que pasaría aquí en el motor. ¿Y qué sucede en nuestra gráfica del CSS? Cuando hay fuga, pues se va a separar de los demás cilindros. En este caso está en perfecto estado. ¿Sí? También por aquí nos muestra la rueda fónica. En este caso es una rueda fónica de 36 dientes menos 2. ¿Sí? Ese es el tipo de dentado que lleva este Lexus. ¿Ok? Entonces, compañeros, en este caso nosotros hemos hecho la prueba de eficiencia de contribución de cilindros tomando la señal de activación para la bobina. O sea, es algo como un nuevo procedimiento, ¿verdad? Que también es válido y más fácil de poder realizar, sin tener que estar realizando modificaciones de sacar la bobina, colocar un cable y colocar el sincro. Entonces, espero que les ayude, ¿verdad?, a sacarle el mayor provecho al script CSS. Ustedes lo pueden aplicar, compañeros, a cualquier tipo de vehículo, a cualquier tipo de motor, inyección directa, indirecta, GLP, GNB, Common Rail, liviano, pesado, sin importar el tipo de vehículo, ¿sí? Lo importante en este caso es que la rueda fónica sea de
36 dientes menos 2 hacia arriba. Por ejemplo, Subaru tiene como 4, así que ahí es difícil aplicarlo. Es difícil obtener una buena calidad de información para el script CSS. ¿Sí? Entonces, el script CSS, volviendo a recalcar, nos sirve para evaluar la contribución de cada uno de los cilindros y tratar de identificar si algún cilindro contribuye menos que los demás. Esto es perfecto para diagnosticar fallos de encendido por cilindro o también fallos múltiples, ¿sí? Ocasionado obviamente por diferentes causas, ¿verdad? Entonces este script nos direcciona hacia ese tipo de diagnóstico. Entonces, compañeros, espero que este video les sirva para sacarle el mayor provecho al USB Autoscope y el script CSS. Nos vemos en otra oportunidad.